como siempre, es importante iniciar eh, reanimando los recuerdos de la clase anterior. ¿Qué fue lo que vimos la clase anterior? Gerson Tiscareño. Buen día, profesor. Buena tarde, más bien. Buenas tardes. Básicamente seguimos tocando los temas de los títulos de la fenomenología del espíritu, pero hicimos más énfasis, o mejor dicho, se hizo mejor énfasis en lo que Hegel entiende como espíritu y como conciencia. O sea, perdón, es que estoy un poquito enfermo. Yo lo que pude rescatar, y a mí lo que de cierta manera me produjo, ¿cómo decirlo? Mayor satisfacción, por así decirlo, es lo que se entiende por la experiencia de la conciencia. Es decir, cómo la conciencia se enfrenta a este mundo de lo que ya hemos venido hablando y cómo es que lo plasma en sus títulos, por así decirlo. A grandes rasgos podría decir que fue eso. Bueno, te agradezco. Carla Ornelas, ¿qué fue lo que vimos en la ocasión anterior? Pero procura profundizar, no te mantengas en rasgos tan globales. ¿Sí me escuchó? Sí, sí te escucho. Ok. Bueno, recalcamos más a fondo el tema de lo que es espíritu, porque me parece que no había quedado claro en la anterior clase a la anterior. Entonces recalcamos más eso y comenzamos a ver el segundo título, que es el de Ciencia de la Experiencia de la Conciencia. Bueno, a lo que yo pude rescatar, es que nos hablaba que la conciencia es la percepción que tenemos de uno mismo, ¿no? Es el decir, yo soy yo y que en mí recae un cúmulo de cosas, de experiencias, ¿no? Saber que en el exterior hay un mundo y eso es lo que yo soy, ¿no? O sea, es el salir de mí para volver en mí. Así yo lo puedo rescatar, es saber que hay un mundo, experimentar, conocerlo, transformarlo, y esto mismo, transformarlo en nosotros mismos, o nos ayuda a transformarnos a nosotros, recae en nosotros, y así mismo se forma quienes somos, ¿no? Y es por esto que podemos decir que las experiencias somos, pues, nosotros, y nos permite conocernos más a fondo. Ciencia de la experiencia de la conciencia. ¿Quién me explica eso? Montserrat, ¿qué quiere decir eso? Sí, pues también recalcar un poquito que en lo que refiere a la conciencia es el percibirse a uno mismo, es la separación entre el sujeto y el objeto. Entonces, al momento en el que estamos hablando incluso de la ciencia de la experiencia, también estamos hablando el unificarlo de cierta forma con lo que es una vez el acercamiento entre el sujeto y el objeto. Esto pues también implicaría que hay un proceso de interiorización y de reflexión del exterior para que lo que nosotros se podría decir que tomemos del exterior se regrese a nosotros de alguna forma y de esta forma interiorizarlo en nuestro mundo y así de cierta forma hacer una transformación. Héctor Miguel Rosales, la misma cuestión, ciencia de la experiencia de la conciencia, fenomenología del espíritu. ¿Qué ¿qué quiere Hegel en esta obra? Pues Hegel sobre todo trata de captar cómo es que el espíritu, lo que es las cuestiones humanas han variado a lo largo del tiempo. En un primer momento, ¿no? El exterior como tal se separa del espíritu, pero pero en un momento también se lo apropia. Todo ese tránsito hacia la desenajenación, o sea, hacia cobrar conciencia, cómo la cultura o lo que es el espíritu ha variado a lo largo del tiempo. Daba unos ejemplos algo graciosos la clase pasada, ¿no? Esta cuestión de cómo enamorar a una mujer o cómo es que la cultura en los seres humanos se puede expresar, como por ejemplo ahora está esta cuestión de los narcocorridos, ¿no? En un momento en que parece ser que el país está sumido en una especie de caos, cómo es que esto llega a impactar entre la juventud. Digo, esas cuestiones culturales cómo han variado a lo largo del tiempo. Cómo es que en un primer momento el espíritu que transforma lo que es su entorno y a la vez se transforma a sí mismo, va impactando en lo que es la ley, se impacta a sí mismo en lo que es la cultura y cómo es que se va expresando a lo largo del tiempo.
digo, estos ejemplos de la cultura, cómo es que varían a lo largo del tiempo, las formas de comer, las formas de hablar, la evolución del lenguaje, todo esto que es Gaius, cultura, pues varía a lo largo del tiempo, en la misma manera en cómo el espíritu se transforma a sí mismo. Pamela Robles, ¿qué agregarías en la misma pregunta? ¿Aló? No tiene audio. Mm, Yair Moreno, ¿qué agregarías en todo esto? Hola, buena tarde. Buenas tardes. Lo que, lo que creo que también es importante agregar es que esta ciencia de la experiencia de la conciencia, como el intento de, o el objetivo de hacer inteligible la experiencia, no solo tiene que ver con, digamos, la otredad, sino al mismo tiempo involucra un proceso de autorreflexión o de autoconocimiento. Entonces, comprender la experiencia humana no solo está reducido a comprender la experiencia del espíritu, sino también de reflexionar sobre nuestras propias acciones, ¿no? Y en ese sentido es como podemos darle una definición a la palabra conocer, ¿no? Por lo tanto, esta reflexión es un saber de sí mismo, ¿no? Es como un saber del saber o un saber de la experiencia. Entonces, cuando estaba leyendo como estas partes de la clase, me parece que ahí Hegel, queriéndolo o no, le da una solución al solipsismo, ¿no? Con esta idea de la conciencia como conciencia de mí mismo, pero también como conciencia de la otredad, de que hay algo fuera de mí, es decir, hay un mundo exterior que yo no puse, se resuelve el problema del solipsismo. Más bien el solipsismo queda como una mera ilusión, ¿no? En ese sentido. Entonces, parece que Hegel está pensando que para presuponer a la multiplicidad de la otredad, entonces tenemos que presuponer a la unidad de la conciencia, ¿no? Es decir, de la unidad de nosotros mismos como seres racionales, como seres pensantes. Entonces parece que también eso sería relevante agregar respecto a este título de ciencia de la experiencia de la conciencia. Tienes razón y apuntas bastante claro. ¿Qué agregarías, Netzaí? Buenos días, profesor. Agregaría, podría agregar un comentario que me surgió ya leyendo el prólogo de la fenomenología. Sí, por supuesto, por supuesto. El espíritu que es la ciencia de la experiencia de la conciencia sería como narrar este proceso en el que la experiencia se encuentra con un otro, este tránsito en el otro, lo transforma a él y esta transformación, bueno, todo este proceso se reflexiona, ¿no? Entonces, la ciencia sería, digamos, yo lo contrapongo en que la vida humana es la acción y la reflexión de esa acción sería la ciencia, ¿no? Bien, gracias. Mendoza Eli. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, ¿qué agregarías? Que el espíritu forma parte del ser humano nada más. Bueno, yo así lo entendí, que solamente forma parte del espíritu y el humano es naturaleza. Sé más explícita. Bueno, como ya lo comentaron mis compañeros, el espíritu es esa transformación que hace el hombre con lo que va aprendiendo. No sé si está bien dicho. Ya tomábamos, bueno, usted explicó el ejemplo del anterior del león que se come a la cebra, pero solo hasta ahí. Entonces el león solo destruye, por así decirlo. Y el ser humano va transformando su alimento.
Entonces ese Esta- espíritu es el que le corresponde, bueno, que es único del ser humano, a No, pesar de que también es naturaleza. Perdón. no careces de razón. ¿Tu nombre es Eli? Sí, Elizabeth. Ah, Elizabeth. No careces de razón, Elizabeth, pero está muy vago. Es necesario que pongas más dedicación porque te han quedado las ideas muy vagas Sí, y sí, eso no está profesor. bien. Diego Mendoza, eh, fenomenología del espíritu, ciencia de la experiencia de la conciencia. Ya tenemos un proyecto filosófico ahí. ¿Cómo lo describirías? Pues básicamente, no sé si decirlo así, la narrativa o la forma en cómo la conciencia se va descubriendo a sí misma, ¿no? Desde la conciencia más primitiva, por dar un ejemplo, los presocráticos, hasta la conciencia que va a abarcar todo, ¿no? Hasta Hegel. Entonces, de hecho, en el prólogo viene un comentario más o menos que dice Hegel que en la filosofía ha habido, se da lo verdadero y lo falso, ¿no? Muchos filósofos dan su esquema y si empirismo, racionalismo, si el empirismo es así, se da como verdadero y se deja la racionalidad. Y no es porque estén mal, sino que están como incompletas, por así decirlo. Pero la filosofía no ve el progreso de sí misma, ¿no? Como un proceso evolutivo en donde se va a dar una lucha entre contradicciones, negaciones y aceptaciones para descubrirse a sí misma. Y yo comparaba a Hegel un poco con Fichte en el sentido de la conciencia. Ahí me sigue rascando un poco, porque para Fichte no creo que la conciencia de sí mismo, el yo, es lo que está en el mundo fenoménico, lo perceptible, y el no yo, pero para Hegel eso no va a poder ser, o sea, tiene que abarcarse, tiene que unir en sí mismo, y luego tengo problemas también con el concepto de ciencia, porque sí entiendo como ciencia, como ese conocimiento de la experiencia humana, pero no es la ciencia que yo conozco, ¿no? O sea, esa técnica, ese método de hipótesis, experimentación que se va a dar, entonces sí me gustaría si se puede abordar ese tema un poco. Sí, lo abordaremos, trataré de abordarlo hoy en el curso de la clase, pero si no, me lo indicas después. René Daniel, ¿qué agregarías? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Bueno, respecto de lo que comentó el compañero anteriormente y más o menos lo que se vio la clase anterior, eh, a mí me surge, y de hecho he estado pensando en torno al problema de la negación en Hegel. La clase pasada, si mal no recuerdo, más o menos usted comentaba que para Hegel la verdadera originalidad de su filosofía consiste justamente en pensar la negación. El problema de la filosofía implica que la negación pues no es nada o no ha sido nada. A mí me gustó mucho que usted nos puso como ejemplo, creo que a Parménides, si mal no recuerdo. Más o menos decía que para Parménides, por ejemplo, ha afirmado que el ser es y el no ser no es. De modo que el no ser no puede, no se puede pensar en el no ser, no se puede decir nada al respecto del no ser. Sin embargo, para Hegel eso va a ser distinto. El ser para la filosofía, de modo que el ser para la filosofía anterior a Hegel, digamos, tenía que ser algo positivo, por así decirlo, ¿no? Ya que se negaba, evidentemente, al no ser. Pero el no ser o lo negativo es fundamental en la filosofía de Hegel, es fundamental para el pensar y el actuar. Así es. Entonces, eso sería básicamente lo que yo podría agregar. Gracias. Sara Carreto. Disculpen que no les dé las buenas tardes, ¿eh? No es falta de educación, sino que más bien contesto cuando ustedes me dan las buenas tardes. Sara Carreto, ¿qué agregarías? No te escuchamos aún. Revisa tu micrófono. No te escuchamos aún. Tiene problemas con el audio. Bueno, a ver, ¿quién quiere agregar algo o presentar una reflexión acerca de lo que vimos la ocasión anterior? ¿Voluntarios? A ver, André. Sí, buenas tardes, profesor. Bueno, yo tengo aquí un par de dudas justo ¿no? respecto a lo que a la clase pasada, ¿no? Y es lo siguiente, ¿no?
Bueno, me parece que usted mencionaba que justamente en la experiencia es ese constante acercamiento del sujeto en tanto que es negatividad, ser finito y que en su finitud busca ir más allá de sí, ¿no? Y volver a sí. Un constante acercamiento, una búsqueda de identificación con el objeto, ¿no? Bueno, la pregunta es la siguiente, ¿no? Esta búsqueda de Hegel, enmarcado en el proyecto de la fenomenología del espíritu, ¿no? Se orienta a una identificación total entre sujeto y objeto. Si es así, ¿cabría hablar de experiencia después de la fenomenología del espíritu? ¿O es una experiencia constante y abierta? Pero si está abierta, entonces ya no se podría hablar, ¿se podría hablar de una identificación entre sujeto y objeto? ¿O de qué naturaleza sería esa identificación? ¿No? Bueno, esa pregunta por el momento. Ujú. A ver, André, cuando tú vas al mundo con el propósito de clavar en tu cuarto una foto de tu actriz favorita, esa es una experiencia, ¿no es cierto? Tienes que reflexionar qué herramientas necesitas, tienes que ir al comercio adecuado para comprar probablemente un clavo de medida adecuada, tienes que pensar de qué manera lo vas a clavar, ¿no es cierto? Esa es una experiencia tan elemental como parezca, es una experiencia que tú haces en el mundo. ¿Qué te enseña esa experiencia? Esa experiencia te enseña que el mundo es algo que tú no pusiste, pero que puedes poner tus fines en el mundo. Es decir, que puedes lograr tus fines, algo tan simple como colgar un cuadro en la pared, es un fin que tú logras, que persigues y que obtienes. Esa experiencia te deja algo al pensamiento y te deja algo de comprensión del mundo. ¿Quiere decir que ahí se acabó la historia personal tuya? No, quiere decir que ese es el punto de partida para probablemente otras experiencias más atrevidas, ¿no es cierto? Qué sé yo, colgar en tu cuarto alguna imagen en vivo, qué sé yo. La experiencia es algo recurrente, pero que una y otra vez se reinicia sin ser siempre la misma. El segundo cuadro que tú claves en tu pared ya te enseñó la experiencia del primero, que está contenida en ti. Podrás clavar de manera más eficaz un cuadro más grande, lo podrás poner de cabeza, en fin. Experiencia quiere decir que tu encuentro con el mundo se resuelve, pero esa solución no es definitiva ni última, simplemente es el punto de partida de una nueva experiencia y así al infinito. Desde luego no te vas a pasar la vida clavando marcos en tu cuarto, pero esa es una de las partes en las que tu experiencia del mundo se desarrolla, ¿sí? Cuando clavas finalmente en tu cuarto el cuadro, ¿cómo te sientes? Bueno, Muy, bien muy, realizado. claro, muy chicho, ¿no? Es más, que te traigan otro, pues, ¿no? ¿Verdad? Claro. Entonces, ya lograste una reconciliación. Ahorita vamos a hablar un poco de eso, pero ya lograste una reconciliación con el mundo. Parece elemental, pero es real. Entonces, eso quiere decir que la experiencia es algo que frente al mundo se resuelve, positiva o negativamente, ¿no es cierto? Y da pie para un nuevo proceso, y así al infinito. La experiencia es el movimiento infinito de la relación del ser humano en el mundo. De eso hablaremos ya con más detalle. Por ahí va. Héctor, tú querías Bien, hacer pues. una pregunta No, también se me o hacer un comentario. También se me venía a la mente, ¿no? Es cómo es que esto se ha venido manifestando en lo que es el conocimiento, o sea, cómo es que ha variado el conocimiento a lo largo de la historia en la misma medida en que el espíritu hace una autorreflexión de sí mismo y cómo a ello se llega en lo que es la ilustración. Claro. Hegel ahí diría, pues este momento es un espíritu en que es un momento en que el espíritu está causando el máximo nivel de conciencia que se va a empezar a manifestar en todo lo que implica la vida del ser humano. Así Digo, es. la forma en la que ha venido variando lo que es la autorreflexión del espíritu, pues también te dice, no ha variado de tres maneras o en tres momentos, desde lo que es el arte, la religión, hasta llegar a la filosofía, que se está volviendo ciencia, que es este momento en el que Hegel está escribiendo, o Hegel considera que ha llegado a la cumbre del espíritu. Bueno, ya veremos esta última parte, pero tienes razón en general, me parece muy bien. ¿Algún comentario adicional?
Tú, René, me parece que habías indicado que querías preguntar algo o comentar algo. Sí, profesor, yo quería Adelante. comentar algo porque a mí me ha llamado mucho la atención cuando usted ha puntualizado en torno a que el espíritu es más o menos equivalente a la cultura. Esto me ha llamado muchísimo la atención, sobre todo después de haber revisado el pasaje 3, que se titula Lo verdadero como principio y su despliegue. Entonces, comento esto en torno a lo que es la cultura, debido a que cultura, pues, es aquello en lo que todos somos lo que somos. Creo que esto ya lo había usted comentado más de una ocasión o trató de hacérnoslo notar, lo que es muy cierto. Y a mí se me viene en la mente de que, en efecto, pues el ser humano al nacer es un ser más de la naturaleza, pero al desarrollarse no solo crece, sino que aprende a través de la cultura. Y así es como también se desarrolla, no solamente fisiológicamente, sino culturalmente. De tal manera que la cultura es producida por los seres humanos, pero tiene un despliegue propio, de tal manera que esa cultura es cambiante. Y digo que es cambiante porque yo platicando una ocasión con mi abuela, que en paz descanse, ella me comentaba que en los años 50, en los años 60, las mujeres no tenían derecho al voto, inclusive ni siquiera podían involucrarse en la política. Hoy por hoy, en pleno siglo XXI, pues yo me doy cuenta que ya tenemos a senadoras, diputadas, mujeres que están en la política, inclusive las mujeres votan, participan en las votaciones. Anteriormente no era así. Entonces, desde esa perspectiva, la cultura tuvo su despliegue hasta lo que somos el día de hoy. Eso era prácticamente lo que iba a decir. Muchas gracias. Sí, tienes enteramente razón. Déjenme volver atrás para enganchar lo que hemos dicho las ocasiones anteriores con el desarrollo que inicia hoy. Ciencia de la experiencia de la conciencia, fenomenología del espíritu. Se trata de unir esos dos títulos, esos dos proyectos. ¿Qué es lo que Hegel nos ofrece? Lo que Hegel nos ofrece es la historia de cómo la conciencia individual va haciendo la experiencia del mundo hasta por fin reconocerse como parte del espíritu, en el espíritu. Es decir, la conciencia individual en la fenomenología va a ser una ascensión, va a partir de sí misma, va a partir de la convicción de que ella es un ser finito en el mundo. Y luego su experiencia a lo largo de toda la fenomenología le va a mostrar que en realidad su relación con el mundo es de completa solidaridad, de completo vínculo con el mundo, que el mundo no es otra cosa, el mundo espiritual no es otra cosa que su propia obra. Toda la fenomenología quiere ser la convicción de la conciencia individual de su unidad esencial con el mundo. Unidad que seguramente se debe a la experiencia, es decir, unidad que se ha logrado gradualmente a través del accidente, del error, del tropiezo. La historia que narra la fenomenología es la manera en que la conciencia individual hace su experiencia en el mundo, a veces feliz, a veces desdichada, hasta por fin reconocerse en el espíritu, hasta darse cuenta que la verdad de su existencia es ella misma más el espíritu, en el espíritu. ¿Sí se ve? La fenomenología del espíritu de Hegel quiere narrar la manera en que la conciencia individual, haciendo la experiencia del mundo, es decir, enfrentándose a él, llega por fin, al final, a la convicción de su completa solidaridad con el mundo, de su completo vínculo con las cosas. Alguno de ustedes decía previamente, Hegel en el camino quiere pelearse con muchas filosofías. Sí, con la principal filosofía que quiere pelearse es con la idea de que el mundo nos es ajeno, de que el mundo es extraño a nosotros, de que el mundo es algo que no alcanzamos nunca y que lo único que tenemos son representaciones fenoménicas. Hegel, al contrario, quiere mostrar la completa solidaridad del hombre, del ser humano en el mundo. El completo vínculo entre el ser y el pensamiento, entre la conciencia individual y el espíritu, entre el individuo y la sociedad, para por fin mostrar que la verdad del mundo
es la verdad de la acción humana. Eso es lo que Hegel quiere sostener. Déjenme dar un pequeño rodeo aquí, porque me parece, estoy haciendo muchos preámbulos, pero es que si no, creo que Hegel no se comprende igual. Si yo tuviera que describir la filosofía de Hegel en 2 palabras, diría, es una filosofía optimista y de la reconciliación. Optimista, porque lo que Hegel quiere mostrar es que los seres humanos no andan por el mundo como excluidos, sino que los seres humanos han producido a través de su experiencia todo el mundo tal como es. Ese es el mundo espiritual, es el mundo humano que ellos han producido a través de su historia, a través no solamente de los momentos felices, sino también de los momentos desdichados. Entonces, Hegel lo que quiere mostrar es un profundo optimismo, es decir, de lo que se trata es de probar que el ser humano en el mundo no está como un exiliado, no está como un ausente, no anda por ahí con todas sus ideas vagando en un mundo que no puede alcanzar. Al contrario, lo que Hegel quiere mostrar es la completa solidaridad de la acción humana en el mundo, la completa unidad entre los conceptos y el pensamiento humano y el mundo del ser. Entonces, la filosofía de Hegel es profundamente optimista en eso. Por supuesto que lo mismo que clavamos un marco en la pared, podemos fracasar, pero eso no quiere decir que estamos excluidos del mundo, quiere decir simplemente que el fracaso es parte del proceso del aprendizaje. Entonces, la filosofía de Hegel es, 1, profundamente optimista. Él cree que a lo largo de la historia humana lo que se muestra es la producción por parte de los seres humanos del mundo espiritual en el que viven. Y esa es toda la verdad, y no hay nada más. ¿Sí? Entonces Hegel va a decir que todas esas filosofías que nos excluyen del mundo, todas esas filosofías que nos separan de las cosas, todas esas filosofías que dicen que no conocemos, están mintiendo. Hegel va a decir, todos los que les digan que ustedes son finitos, todos los que les digan que ustedes no conocen, todos los que les digan que su acción es inútil, les están mintiendo. Eso no es la verdad del espíritu. La conciencia individual, al final de la fenomenología, se da cuenta de su completa solidaridad con el mundo. Es a lo que Hegel va a llamar saber absoluto. Ahorita hablaré de eso, pero saber absoluto quiere decir que la conciencia se da cuenta que el mundo es el que es por su acción. En lo bueno y en lo malo, por supuesto. ¿Sí? 1, completamente optimista. 2, reconciliación. Reconciliación, porque justamente de lo que se trata es de mostrar que la separación entre el mundo y el pensamiento es real. Y sin embargo, todo el trabajo humano, todo el pensamiento humano consiste en unificar. Claro que el ser humano es distinto al mundo, el ser humano no creó el mundo, pero toda su acción humana consiste en apropiarse ese mundo, transformarlo y hacerlo suyo. Reconciliarse. Ya veremos que cuando Hegel habla de la fenomenología, él parte de un diagnóstico del presente que es justamente que ya vivimos separados, cuando en realidad esa separación en la que estamos viviendo es solo un momento de la verdad que es, por el contrario, la unidad. Optimismo y reconciliación. Lo que Hegel va a narrar en la fenomenología del espíritu es la experiencia de la conciencia individual que a través de su trabajo, a través de la experiencia, a través de sus fracasos y de sus éxitos, se reconoce por completo en el mundo y se da cuenta que el mundo no es otra cosa que su acción. Eso es lo que se llama saber absoluto. Si ustedes ven el índice de la fenomenología, vayan por favor al índice, verán, el último capítulo se llama saber absoluto. Cuando ustedes llegan al saber absoluto, eso no quiere decir que ya leyeron la enciclopedia británica, quiere decir que ya comprendieron que están en el mundo y que el mundo es su obra. Es decir, se han reconciliado con un mundo que parece ajeno. Se han reconciliado con un mundo que a primera vista parece no solamente desdeñarnos, sino rechazarnos. ¿Sí se ve? Si alguna cosa van a sacar de esta clase, es justamente la idea de que a través del trabajo humano, del pensamiento y de la acción, los hombres han hecho el mundo
tal como es, y que no hay ninguna otra verdad, y que no hay nada más que pensar. La filosofía de Hegel quiere pues mostrar que a través de la acción humana, del pensamiento, pero también de la acción práctica, se ha construido un mundo que llama espíritu, que es la cultura, y que ese mundo humano es la verdad de las cosas, y que no tenemos por qué sentirnos excluidos del mundo, que no tenemos por qué sentirnos marginados. Los principales enemigos filosóficos de Hegel son las filosofías que les dicen que no pueden conocer, que su acción no vale nada, que no hay nada de realidad por comprender, que no existe la verdad. Todas esas filosofías que les niegan el acceso a las cosas son los enemigos jurados de Hegel. Y por supuesto, después de Marx. ¿Sí se ve? Este es fundamental para lo que vamos a ver, es decir, y lo que hemos intentado plantear desde ahora. La filosofía de Hegel quiere convencerlos, dignificarlos, no reducirlos. Todas las filosofías que les hablen de finitud, todas las filosofías que les hablen de limitación, todas las filosofías que les hablen de incapacidad y de incomprensión, les mienten. La verdad es la unidad del ser y del pensamiento lograda a través de la experiencia. Unidad que, por supuesto, tiene diferencias, obstáculos, dificultades, pero que es real. El taco de carnitas es un logro humano. Y cuando se comen un taco de carnitas, están en la verdad. Es un verdadero placer, bueno, para algunos. Es un verdadero taco de carnitas y es un verdadero placer y nos reconciliamos con el mundo, aunque al cochinito le cueste la vida. ¿Está claro? Estoy tratando de dar las bases de la lectura que yo voy a proponer de Hegel. ¿Está claro? El taco de carnitas es un placer que nos hemos producido. Es una reconciliación con el mundo. Bueno, para los que no son vegetarianos, pues como yo, ¿no? Es un encontrarse con el mundo y realizarse. Y no es falso, ni tampoco es una aproximación. Es real, es absolutamente real. Y esa realidad es la que Hegel quiere describir. ¿Sí queda claro? Unidad de la conciencia individual con el espíritu. Unidad del pensamiento con el ser. Unidad del sujeto con el objeto. Eso es lo que la experiencia humana tiene que describir. Se acabaron los pesimismos, se acabaron los escepticismos, se acabó la incredulidad. Hay que creer en la razón, hay que creer en la fuerza del pensamiento y la fuerza de la acción humana. Que nos equivocamos y que el mundo suena raro y absurdo y a veces hostil, sí, pero es nuestra obra. Y también hay momentos de reconciliación a pesar de todo. ¿Sí queda claro? Ahora vemos el vínculo entre ciencia de la experiencia de la conciencia y fenomenología del espíritu. Es el encuentro gradual, es el encuentro sistemático de la manera en que los seres humanos han hecho un mundo que es real, que es su verdad, que es el mundo verdadero y que no es otra cosa que su obra. Aquí no hay ningún Dios, aquí no hay ningún demiurgo, aquí no hay nadie más que la acción humana y el mundo en que se realiza. Hegel va a rechazar la idea de toda trascendencia, de todo Dios, de toda superstición. ¿Sí va claro? ¿Algún comentario sobre este punto? De manera que escépticos, nihilistas, nietzscheanos, heideggerianos, se van a sentir muy incómodos. Se van a sentir muy incómodos porque lo que Hegel quiere mostrarles es la verdadera fuerza de la acción y del pensamiento humano. A ver, hay dos manos levantadas, como ya más o menos cabía esperar. Diego. En este caso, Hegel sí estaría de acuerdo con Spinoza, ¿no? En el sentido de que todo se puede relacionar de lo particular a lo universal, ¿no?
obviamente no metiendo la idea de Dios, pero sí de lo particular a universal, en este caso como Spinoza, parte, ¿no?, de sus niveles del conocimiento, imaginación, razón, hasta llegar a la intuición, que es el saber total de todo ese conocimiento. Por supuesto. Hegel y Spinoza pertenecen al mismo bando, y acuérdate que Spinoza dice que Dios no es más que la naturaleza, y con eso Hegel está totalmente de acuerdo. Y no hay más. Y no hay nada más. Elizabeth, ¿verdad? Perdón, Elizabeth. Sí, sí, profesor. Hace 2 trimestres yo tomé un curso de estética con Hegel y y bueno, lo que leí en las lecciones lecciones sobre la estética, Hegel habla mucho de Dios, entonces sus comentarios sí me sacan un poquito de onda porque me causa cierto conflicto. Entonces, ¿cuál es la postura que Hegel tenía de Dios? Bueno, ya la dibujamos en la pregunta anterior. Es como la postura de Spinoza. Para Hegel, Dios es la naturaleza. Ajá, Para pero Hegel, es que para Hegel, para Hegel bueno, sí, digo. para Hegel no hay ningún viejito ahí arriba, barbudo, mirándonos compasivamente. Eso no existe. Para Hegel, Dios es la totalidad, la naturaleza y la humanidad junta. Nada más. Ok, está bien. ¿Sí? Quítense la idea de que Dios es un viejito que está ahí arriba decidiendo de nuestro destino. Si eso fuese así, pues no hay ninguna libertad. Entonces Hegel va a decir que no, que para nada eso. ¿Sí? Pero ahorita no voy a meterme en la filosofía de la religión de Hegel, pero basta decir que para Hegel Dios es la totalidad de la naturaleza y la humanidad juntas, nada más. Y no hay ninguna otra cosa. Sí, no, bueno, lo que pasa es que yo tengo esa confusión por lo que les decía yo de que en las lecciones de la estética lo menciona. No, y Hegel dice que eso es Dios. O sea, Hegel no niega a Dios. Lo único que dice es que Dios no es la imagen de los curas, sino es un Dios filosófico, es un Dios que es la totalidad. ¿Sí? Es un Dios que es racional, comprensible. No hablaré de eso ahorita, pero Hegel va a decir justamente que si no comprendemos a Dios, no comprendemos nada. Solamente que no hay que entender a Dios como ese viejito barbudo que está ahí arriba, del que nadie sabe nada seguro, ¿no? ¿Sí me explico? Hay que inscribir a Dios en el mundo. Por eso se habla en Hegel de un panlogismo y de un pantragismo, ¿no? Pero ya veremos lo que eso significa. Simplemente planteé eso para vincular conciencia individual y conciencia espiritual o completa. ¿Están de acuerdo? Ya vamos al texto, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué encontraron en el texto? A ver cómo les fue. Experiencia. El texto es una experiencia, ¿no les parece? Y nada feliz, ¿eh? No me digan que lo pasaron tersamente y que bastó una lectura como las que hacen de los monitos, de las caricaturas. Eso no puede ser. ¿Cómo les fue con el texto? A ver, experiencias. Iván Cruz. Experiencia del texto. Buenas tardes, profesor. Sí, realmente a mí sí se me dificultó y en realidad no terminé de leer las 4 partes del prólogo. Realmente me quedé en la primera parte y siento que se me dificultó mucho. Pero sin embargo, pues algunas ideas generales, pues yo creo que siento que a lo mejor pudiera tenerlas bien, no sé. A ver, venga, ¿qué comprendiste? Bueno, por ejemplo, en una parte habla sobre, como el compañero comentó hace un momento, de que en la filosofía más que una contradicción entre, por ejemplo, la verdad o la falsedad, es un camino, ¿no? Es un camino evolutivo, y pone el ejemplo de un capullo y una flor, ¿no? Hay como que una continuidad, ¿no? No es tanto como buscar una diferencia, ¿no?
o constatar posiciones distintas, ¿no? Sino más bien comprenderlo todo como un conjunto. Luego también después habla sobre un poco sobre la verdad, ¿no? Como necesidad, como algo que se tiene que hablar, pero como en términos científicos, ¿no? Como la filosofía debe de ser como una ciencia, ¿no? Que, bueno, creo que yo entiendo que antes como que la filosofía era más bien como tipo narrativa, ¿no? Sino que Hegel busca esto, más bien que la filosofía debe de tratarse como una investigación, ¿no? Y bueno, creo que es esto. Adriana Rivera, ¿qué comprendiste del texto? Buenas tardes, ¿me escucha? Sí, te escuchamos. Pues sí, a mí también me pareció bastante complicado y justamente llegué como a la primera parte, comencé a confundirme ya cuando empieza a hablar de la verdad, pero entiendo en un inicio que lo que él quiere hacer es muy diferente a un prólogo común. Él justamente dice que todo no, o sea, la obra no se reduce a los resultados obtenidos, sino que todo se tiene que ver como una totalidad. Eh, y justamente así señala que debe ser la filosofía, que todo debe ser visto como un sistema, a pesar de lo, pues de las distintas visiones que haya, que no debe ser como, no se debe ver como una contradicción. Fue como lo que pude rescatar, pude entender. Héctor Alfonso, ¿qué rescataste del texto? Bueno, ¿sí me oye? Sí. Perdón, es que Y te vamos a prestar atención, así que... se me trabó un poco la computadora, pero ya. Lo que pude rescatar del texto fue acerca de un poco lo que comentaron previamente sobre que lo absoluto es aquello que es verdadero, pero lo que no comprendí es, por ejemplo, si la filosofía sería un saber absoluto o el saber absoluto es lo que lleva a la filosofía que lo convierte en una ciencia, no tanto como en una mística, sino como en el proceso para elaborarlo. No sé si me entendió, creo que me hice muchas bolas. No, o sea, las dificultades es lo natural. Lo importante ahorita es que sientan la experiencia del texto. Una experiencia que no es feliz. El texto no es transparente, el texto requiere trabajo. Y esa es exactamente la experiencia. Tropezarse con un texto que no dice de inmediato lo que se propone, que hay que pensarle, hay que echarle coco, hay que trabajarlo para que el texto diga algo. Pues eso es experiencia justamente. Cristian Domínguez, ¿qué agregarías de lo que rescataste de la lectura? Me parece que, bueno, yo me quedo mucho con la metáfora del capullo. Me parece que es lo único que entendí de lo poco que leí. Bueno, vamos a entrar al texto. ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Alguien quiere darnos su versión del inicio? ¿Alguien quiere participar contribuyendo en esta lectura? ¿Nadie? Son ustedes aún un público un poco... yo no sé si podría... Venga, sí, por supuesto. Lo que queremos es participación. ¿Eres Fernando? Sí. Bueno, venga, Fernando. Pues bueno, lo que yo rescataría del prólogo, o al menos hasta la parte en la cual me quedé, son los conceptos de en sí y para sí, y cómo en base o con base en estos dos conceptos se hace un poco más lúcida la parte de lo que significa el saber
y la conciencia junto con la reflexión como una parte importante para el autodescubrimiento del ser humano y sobre todo de la verdad. También hace un poco más clara esta noción de lo absoluto. Justamente Hegel marca que el concepto o el nombre de Dios hace de mediación entre lo que podemos ver como absoluto antes de encontrarlo, ¿no? Dice que se habla como Dios como el amor, lo eterno, la moral del mundo, etcétera, pero bien puede hablarse sin nombrar a Dios dentro de ello, por lo mismo que comentaba usted, que el concepto de Dios es la unidad de lo natural y lo espiritual, mientras que el Dios como una universalidad abstracta, como esencia, es únicamente esta noción sin la acción humana, ¿no? Sin el para sí. Gracias, Fernando. Yair. Sí, algo que me gustaría agregar a lo que usted mencionó de que la filosofía de Hegel es optimista y de reconciliación. Quizás sea buena idea agregar otra palabra ahí, y es una filosofía del movimiento, en el sentido en que Hegel entiende, o al menos creo que es así, a las filosofías anteriores a él como atrapadas en una especie de unilateralidad, ¿no? Es decir, él cree que, digamos, no, los filósofos anteriores no han sido capaces de entender que estas contradicciones que hay entre distintos sistemas filosóficos son parte de una misma unidad orgánica, ¿no? Y que está fluyendo a través del tiempo, a través de la historia, y que por lo tanto pues es, digamos, deseable, ¿no? Escapar de esta unilateralidad para, en medio de toda esa contradicción, pues ver que todos estos momentos son necesarios, ¿no? Para, digamos, lograr lo que es el espíritu actual, ¿no? Es decir, no hay cosas en el mundo que sean estáticas, ¿no? En ese sentido. Entonces, también me recuerda un poquito esa idea del movimiento y de la contradicción. Parece que es muy heracliteano, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, solo eso. Sí, Hegel afirma en sus lecciones de historia de la filosofía que no hay una sola proposición de Heráclito que no esté en su lógica. Es decir, él dice, todo Heráclito está en mi sistema. André, ¿tú quieres decir algo? Sí, justamente era lo que más o menos, o sea, creo que tal vez faltó, bueno, no pude escuchar la última intervención del compañero porque fui justo por un cuaderno. Primero, quería mencionar que, digamos, el hilo que me parece que está justamente en esta primera parte de la primera sección según la división de Lasson, ¿no? Que es esta edición de esta traducción de Wenceslao Roses, ¿no? Sin la revisión de Gustavo Leiva, ¿no? Claro, el hilo me parece, o sea, lo esencial es justamente que Hegel se pelea con el tratamiento de fines y de plantear o de exponer la obra partiendo de la diversidad, ¿no? Porque justamente el fin para sí sería justamente, o sea, solo el resultado, sin el movimiento, digamos, ¿no? Y por eso mismo eso no corresponde a la filosofía, ¿no? La filosofía o la cosa tiene que ser tanto el fin como su devenir, ¿no? Y el resultado sería, no digo, la diversidad de las cosas justamente tiene tras de sí una lógica de la contradicción que es solo mera oposición, ¿no? O sea, lo uno o lo otro, lo verdadero o lo falso, ¿no? Me parece que eso es lo que le da la organicidad o esta, digamos, este carácter, digamos, holista, ¿no? De la filosofía de Hegel. Y quería mencionar algo más. Un momento. No, bueno, eso más que todo, o sea, mostrar más o menos cuál era el hilo, quería mencionar cuál era el hilo, ¿no? que lleva a Hegel a decir eso. Y también una observación que era sobre lo que mencionaba el compañero, ¿no? De este pasaje en el que Hegel habla de Dios, ¿no? Y de cómo se predica de Dios, ¿no? Me parece que no va tanto por el lado de que ya Hegel presupone una concepción de Dios, sino más bien que me parece que en todo ese párrafo Hegel plantea como una suerte de crítica a la forma del juicio, ¿no? Porque justamente menciona que en esta forma
hay una anticipación del sujeto, ¿no? Y el predicado, aquí lo tengo, esa, el sujeto se adopta como punto fijo, ¿no? En el que se adhieren como su base de sustentación los predicados. Por medio de él, el contenido podría representarse como sujeto, ¿no? Un aparente movimiento, pero en realidad es movimiento exterior, ¿no? Bueno, solo esas dos observaciones. Tengo unas más, pero como están medio desperdigadas, las voy a plantear a lo largo de la clase. No sé si... Está bien, André, está bien. A ver, René. Sí, profesor. Yo comencé leyendo el prólogo, evidentemente, a partir de la página 7, como usted lo comentó hace, bueno, la primera clase, si mal no recuerdo. Y de hecho ya comencé a escribir algo, pero me han surgido algunas dudas que he encontrado a través del texto. Por ejemplo, Hegel, en la página 7, más o menos a la mitad, ahí hace mención respecto de lo que es la cosa misma. Me gustaría leer el pasaje que me llamó la atención, página 7, está como a la mitad. Dice, además por existir la filosofía, esencialmente en el elemento de lo universal que lleva dentro de sí lo particular, suscita, más que otra ciencia cualquiera, la apariencia de que el fin o en los resultados últimos se expresa la cosa misma e incluso se expresa en su esencia perfecta, frente a lo cual el desarrollo parece representar propiamente lo no esencial. Ahora bien, lo que yo comprendí en torno a esto, que tiene que ver con el pasaje de las tareas científicas del presente, la verdad como sistema científico, yo considero que la filosofía es un saber, claro, desde la perspectiva de Hegel, según yo, y si estoy mal, por favor, corríjanme, la filosofía es un saber concebido como ciencia, y esto debiese implicar que tal ciencia pudiese dar cuenta sobre el conocimiento que la humanidad ha aprendido de la realidad. De tal suerte que el fin y los resultados últimos de esta ciencia debiesen intentar explicar qué es lo real, la cosa misma. Yo a la cosa misma la estoy entendiendo como la realidad, de modo que el propósito de la filosofía es hacer inteligible a la experiencia humana y, por esta razón, la filosofía entendida como ciencia indudablemente examina qué relación hay entre sujeto y objeto. Por consiguiente, es preciso tomar conciencia de lo esencial y de lo no esencial que está en la cosa misma. En torno a la cosa misma, es decir, la realidad, hay antagonismo a través de aquello que se piensa como lo verdadero, y lo que es sabido por algunos como falso. Y desde esta perspectiva, pues evidentemente se me viene a la mente toda la tradición filosófica que se ha dado como una tesis, antítesis y síntesis en torno a cómo se ha ido construyendo el pensamiento. Eso era prácticamente lo que yo quería exponerles respecto de esta parte. Apuntas bien, tenos un poco de paciencia. Diego, intervienes y me permito entonces ya exponer. Me alegra mucho que participen, pero denme la oportunidad de exponer ya el texto. Diego. Sí, bueno, ya nada más de manera rápida, pues sí, creo que las primeras impresiones son de terror, ¿no? Al momento de leer a Hegel, creo que una lectura de Schopenhauer es más sencilla de Mucho más comprender. sencilla. Creo que es lo que se queja Schopenhauer. Y bueno, lo que pude leer también y como llegar a comprender es que para Hegel creo que la filosofía va a ser, no sé si un pináculo de conocimiento de la humanidad, porque primero está esta parte que la compara con la anatomía, ¿no? Que la anatomía parte de sistemas del músculo, del esqueleto, por unidades, pero no llega a ser una conectividad, y es de lo que se queja Hegel, y dice que la filosofía va a apuntar a lo contrario, ¿no? A conectar todo. Hay una parte que dice que la verdadera figura en la que existe la verdad no puede ser sino el sistema científico de ella, contribuir a que la filosofía se aproxime a la forma de la ciencia, a la meta en la que puede dejar de llamarse amor por el saber para llegar a ser un saber efectivamente real. Eso es lo que yo me propongo, esa es una parte de la cita. Y hay otra que de manera rápida sería, se pretende que el absoluto sea no comprendido conceptualmente, sino sentido e intuido, que lleven la voz cantante y sean expresados, no su concepto, sino su sentimiento y su intuición. Entonces, esta parte del absoluto, no solo como un concepto, pues creo que tiene que ir más allá, no simplemente ser aprensado, conceptualizado, sino que tiene que, de cierta manera, moldear todo lo que está en la totalidad. Tienes razón. André, te pido que esperes un poco tu pregunta para poder
ya ingresar al texto como exposición. La clase tiene que ser animada y me parece muy bien, pero también hay una parte de exposición. Denme la oportunidad de exponer y abrimos una ronda de cuestiones inmediatamente después. Hegel arranca con algo que es paradójico, ¿no? Nos advierte que para la filosofía y para la ciencia en general, un prólogo es inútil. ¿Por qué un prólogo es inútil? Y sin embargo escribe un prólogo. ¿Por qué un prólogo es inútil? Porque, dice Hegel, en el prólogo se quiere descubrir lo que la cosa es en verdad, pero el prólogo está en el umbral de la cosa. Hegel va a sostener, voy a pasar rápidamente esta primera parte, pero volveré a ella. Hegel va a sostener que lo verdadero es justamente el movimiento global y que un prólogo es en cierto modo algo externo al desarrollo mismo de la cosa, al desarrollo mismo de la verdad. Un prólogo es, pues, inútil, dice Hegel, porque anuncia algo que no puede cumplir. Anuncia la verdad, pero no la demuestra. Y por tanto, un prólogo es inútil. ¿Por qué Hegel ha necesitado escribir entonces un prólogo? Hegel ha necesitado escribir un prólogo y sabemos que lo escribió al final. La introducción de la fenomenología, Hegel la escribió cuando envió al editor su libro, pero escribió el prólogo que estamos leyendo hasta que estaba en Bamberg, una vez que llega al lugar donde se imprime la fenomenología y produce un prólogo que se incluye. Esto es importante porque Hegel al final de la obra ya tiene una idea más clara de lo que ha hecho, como sucede siempre cuando trabajamos, ¿no? Al final la experiencia se puede resumir. Entonces Hegel produce este prólogo y le dice al editor que es prólogo, es decir, que no está en el sistema, porque si hubiese sido parte del sistema, entonces Hegel no habría cumplido el compromiso de entregar el libro completo. Entonces tiene que llamarle prólogo para decir, mire, sí es parte de la cosa, pero es una parte, digamos, un poco fuera, por eso no la considere usted parte del trámite que habíamos, del trato que habíamos hecho previamente. Bueno, un prólogo es inútil, dice en filosofía, porque un prólogo se coloca en el umbral de la cosa, cuando la verdad es en realidad la totalidad de la cosa. Ahorita voy a despegarme un poco del texto, otras ocasiones leeré con más detalle, pero ahorita me voy a despegar un poco. La verdad es, dice Hegel, aquello que se despliega completamente, aquello que despliega la cosa en su vida interior. Por eso toma como contrapartida la anatomía, porque mientras la filosofía piensa la vida en su totalidad, la vida en su movimiento global, la anatomía, por el contrario, examina partes, ¿no es cierto? Huesos, fragmentos. La filosofía explica lo vivo, la filosofía explica el movimiento, lo vital. La anatomía, por el contrario, Hegel había tomado clases de anatomía. Hegel es una enciclopedia en dos piernas, directamente. Hegel es como el resumen de todo su tiempo en saber. Había tomado clases de anatomía y piensa que la anatomía, como conocimiento, él no niega que sea conocimiento, pero es conocimiento de lo muerto, es conocimiento de lo separado, es conocimiento de lo particular, ¿no es cierto? La anatomía se preocupa por la mano, por el hueso, por la función de tal o cual órgano, nada más. Y entonces dice, a diferencia de la anatomía que examina lo partido, lo separado, la filosofía tiene que comprender la totalidad, tiene que comprender el despliegue completo de la cosa. Ahorita voy a pasar muy rápido de eso, pero me interesa por razones pedagógicas detenerme justo en el ejemplo que presenta en la página 8, el capullo. Cuando se examina la totalidad, se tiene que examinar el despliegue completo de la cosa. Y dice, el capullo desaparece al abrirse la flor, y podría decirse que el capullo, es refutado por esta. Del mismo modo que el fruto hace aparecer la flor como un falso ser allá de la planta, mostrándose como la verdad de esta en vez de aquella. Estas formas no solo se distinguen entre sí,
sino que se eliminan las unas a las otras como incompatibles. Esta es una mera analogía, pero que es muy útil, porque lo que Hegel está diciéndonos es, cuando se examina el desarrollo de algo vivo, todos los momentos de eso algo vivo son importantes. Pero todos los momentos también se eliminan entre sí. Lo viviente, en este caso lo que estamos examinando, lo viviente es justamente el movimiento de tránsito entre todos esos momentos particulares que únicamente tienen sentido en función de la totalidad, pero que además tienen la característica de que se suprimen, pero se suprimen exactamente igual que Hegel plantea la dialéctica, se suprimen conservándolo, ¿no? La semilla o el capullo, ¿no es cierto? El capullo desaparece al abrirse la flor. ¿Desaparece? Ciertamente se ha suprimido, pero su desaparición es particular. Se ha suprimido y conservado. Es un momento del proceso total. Luego, la flor será negada por el fruto. Esa negación la ha suprimido, pero no es una supresión en el sentido de extinción, es una supresión en el sentido de conservación como momento necesario. Y todos ellos constituyen la verdad que estamos explorando. La verdad no puede eliminar ninguno de esos momentos porque cada uno de esos momentos es necesario para la totalidad. Pero cada uno de esos momentos es justamente eso, un momento, una instancia, un algo que se suprime de una manera particular, porque su supresión, que es necesaria, da lugar a una cosa que le sustituye, pero la asimila. Esa es la negación que Hegel está intentando pensar. Vean ustedes, la analogía es interesante porque deja ver, pero como todas las analogías tiene problemas, simplemente es para que la imaginación de ustedes les permita entrar más fácilmente en lo que Hegel dice. El movimiento de lo viviente es un movimiento que requiere de la totalidad. Cada uno de sus momentos es necesario, pero cada uno de sus momentos es también suprimido por el momento anterior. Cada supresión es a la vez el alcance de una figura superior, pero esa figura superior no nace de la nada, nace necesariamente del momento previo que ha cancelado. Lo viviente tiene la característica justamente de ser ese despliegue de sí. Desde el inicio hasta el final es la misma cosa, solamente que en el inicio, en el capullo, está en potencia y se actualiza. Ahora estoy hablando un poco en aristotélico, porque Hegel es muy aristotélico. El capullo es la planta, pero en sí, en potencia. Al final, lo que tenemos es la planta para sí, la planta desarrollada. Al principio es potencia y al final actualización. Actualización de sí, despliegue de sí mismo. No es despliegue de otra cosa. El movimiento se encuentra en la cosa. Nada le viene de fuera. Todo le viene de su propio autodespliegue, de su propia actualización. Eso es exactamente lo que Hegel va a intentar pensar. Un movimiento en el cual la cosa, que primero es mera potencia, se va actualizando hasta poder realizarse, hasta poder manifestarse, hasta poder ser objetivamente. Eso es exactamente lo que le pasa a la conciencia. Decíamos en una de las clases anteriores, después de varias noches felices y un parto exitoso, tenemos una larva de mamífero. No es aún un hombre, es un hombre en potencia. Es un ser humano en potencia. No es todavía un ser humano, pero ya es en potencia. Ahora tiene que actualizarse. Es decir, tiene que empezar su progresión hasta hacerse humano, hasta humanizarse. Por ejemplo, ¿tendrá que ir al jardín de niños?
¿Tendrá que llevar clases de plastilina? A ver, déjenme hacerles una pregunta. ¿Quién de ustedes cree hoy en los Santos Reyes? ¿Qué les van a traer el 6 de enero? ¿Hay alguno que cree en los Reyes todavía? Díganme, cuando eran pequeñitos, ¿creían en los Reyes? ¿Se Sí. dormían, Sí. se dormían Sí, temprano? con mucha ilusión. Se dormían temprano el 5 de enero para poder estrenar su triciclo a primera hora el 6 de enero. Sí. Profesor. ¿Qué fue así? ¿Fue así? Ahora, ese chiquito que creyó en los Santos Reyes, ¿son ustedes? ¿Se reconocen en él? ¿Qué dirían? O dirían, me dirían ahorita, no, discúlpeme, lo que sucedió es que estaba equivocado en la vida, me habían engañado, hoy veo claramente que estaba engañado y alienado. ¿Qué dirían? No, ese chiquito que creyó en los Santos Reyes, que dejó su zapatito y su calcetín el 5 en la noche, es ustedes. Está en ustedes. Claro está, o por lo menos eso creo, ya no creen en los Santos Reyes. Pero ese pequeñito que creyó y que se portaba bien para recibir el mejor regalo posible, es ustedes. Está en ustedes. Está negado en ustedes, está suprimido en ustedes. Pero está. No lo pueden excluir, no pueden decir simplemente era un momento de error. No podrían decir como Spinoza, vivía en la imaginación, pero ya no. No, eso es parte de ustedes, está en ustedes. Ese pequeñito que creyó y que creyó firmemente es un ser que está en ustedes, que estaba en potencia como ser humano y tenía que pasar esa experiencia, la dura experiencia de que un día alguien les dijo que los reyes eran los papás, ¿no es cierto? Seguro que sufrieron, pero sufrir es parte de la vida, ¿no es verdad? No podían seguir creyendo en los reyes, al menos eso espero. Aunque yo sí les confieso que el 5 suelo poner mi zapatote a ver qué cae, ¿no es cierto? Por si acaso. Pero eso no cambia las cosas. Sé bien que ese pequeño que creyó está en mí. Es un momento subsumido en mí. Es un momento de mí. Es una parte del despliegue de mí. Cada ser humano tiene que pasar necesariamente por esos momentos para ser, para actualizarse. Cuando nace, es un ser humano en potencia, en sí, diría Hegel. Cuando se actualiza, es un ser para sí, es un ser que ha pasado por la experiencia del otro, que se ha actualizado. ¿Esa historia ya acabó en ustedes? No, porque seguimos actualizándonos, seguimos cambiando. Claro, claro. Un día, si todo sale bien, serán doctores en filosofía. Bueno, si estudian seriamente, ¿no es verdad? ¿Ese doctor en filosofía ya está en ustedes, en potencia? ¿No? O sea... En potencia sí, ¿no? Yo diría que sí, Falta ¿no? actualizarlo. Ajá. Claro. Y actualizarlo quiere decir sudar, sufrir, leer textos incomprensibles, ir gradualmente formándose la razón. ¿Sí se alcanza a ver? Hegel dice lo viviente, el ser humano requiere de esa actualización, requiere del pasaje del en sí al para sí. Muy bien. Ahora, en el plano histórico, la conciencia individual ha tenido que hacer la misma experiencia para llegar a saberse en la cultura, para actualizarse en la cultura. Ahora tomo, para poder dejar esto con más claridad, porque además creo que es muy importante para nosotros, tomo el ejemplo que Hegel pone, la historia de la filosofía. La concepción de Hegel de la historia de la filosofía es muy interesante, porque justamente él ve
la filosofía de manera totalmente distinta a la forma en que se nos enseña. Ustedes han visto ya, están creo que en séptimo trimestre, han visto ya un montón de sistemas filosóficos, ¿no es cierto? Ya llegó el maestro de presocráticos y les contó cómo era el origen del pensamiento. Luego llegó el profesor de Platón y Aristóteles y les dijo que la verdad estaba en Platón y Aristóteles. Pero luego llegó Jorge Telkamp y les dijo, no, la verdad está entre los pensadores cristianos, está en la Edad Media. Poco después llegó José de Teresa y les dijo, no, la verdad está en Descartes y en las meditaciones. Poco después llegó Dulce María Granja y les dijo, no, la verdad está en Kant, ¿no es cierto? Y entonces ustedes ya no saben qué hacer, ¿no es verdad? La filosofía se convierte en la elección solemne de alguno de esos autores, ¿no? Y entonces se dicen, le dicen al otro, pues fíjate que yo soy cartesiano. Y el otro le dice, bueno, yo soy platónico. Y así, dice Hegel, la filosofía se convierte en muchísimos puntos de vista, todos los cuales se contradicen entre sí y ninguno de los cuales logra vencer a los demás. Esa concepción de la filosofía, hay un filósofo muy interesante que dice, siempre nos enseñan qué son los sistemas de filosofía. En las universidades nos enseñan cada sistema por separado, pero nunca nos dicen qué es la filosofía. ¿Qué es la filosofía? No los sistemas filosóficos, no Platón, Aristóteles, sino no. ¿Qué es la filosofía? Y entonces Hegel responde, la filosofía es un movimiento global del pensamiento que se ha presentado, lo mismo que todas las cosas de este mundo, en un despliegue de sí misma. Cada uno de los sistemas filosóficos es un momento del despliegue de la filosofía en el sentido de una mayor conciencia de sí, del proyecto filosófico que consiste en comprender la razón en este mundo. Hegel, pues, adopta la idea de que la filosofía es una, pero es el despliegue de sí misma a través de todas esas formas de experiencia que son las escuelas filosóficas. Por eso la actitud de Hegel en la filosofía es muy curiosa. Es a la vez una prueba de tolerancia y una prueba de dogmatismo. Tolerancia porque Hegel le dice a cada uno de los filósofos, tienes razón, pero dogmatismo porque le dice, pero no toda la razón. Por ejemplo, llega un platónico ante Hegel y le dice, la verdad está en los diálogos. Y Hegel le dice, sí, pero no toda la verdad. Llega entonces un estudioso de San Agustín y le dice, la verdad está en las confesiones. Y Hegel le dice, sí, pero no toda la verdad. Luego llega un cartesiano y le dice a Hegel, la verdad está en las meditaciones. Y Hegel le dice, sí, pero no toda la verdad. Todos tienen la razón, pero solo una parte de la razón. Eso es muy interesante porque Hegel es extraordinariamente tolerante ante las filosofías. Él nunca dice que la filosofía, cualquier filosofía, ha sido anulada. Él dice que todas las verdaderas filosofías son un momento del proceso, son un momento del despliegue de la filosofía en cuanto tal. Cada una de ellas, lo mismo que el capullo o la flor, es necesaria, pero cada una de ellas expone solo un momento de la totalidad. Y eso es exactamente Hegel. Fíjense, esto es muy interesante porque a Hegel lo acusan de dogmático y él dice, no hombre, dogmático yo, no, dogmáticos los demás, dogmáticos los kantianos, dogmáticos los cartesianos, dogmáticos los platónicos. Yo lo que afirmo es que la verdad no está en ellos, sino en todo, en la totalidad. De manera que Hegel diría, mira,
en el fondo no hay un sistema hegeliano. Hegel lo que está diciéndonos es, la verdad es el despliegue gradual, el pasaje de un momento a otro para constituir la totalidad que es la experiencia de la filosofía, es decir, el conocimiento de la razón por sí misma. Este ejemplo es muy interesante. Déjenme desplegarlo un poco más porque me parece que es una gran enseñanza de Hegel. Hegel dice, la filosofía es una porque tiene una sustancia única. Y su sustancia no es otra que la experiencia del pensamiento haciéndose razón. Hegel acepta la definición aristotélica de filosofía. La filosofía es pensamiento del pensamiento, pensamiento que conoce el pensamiento, pensamiento que comprende al pensamiento en su despliegue histórico y en su despliegue lógico. La filosofía no es otra cosa que pensamiento del pensamiento, pensamiento que comprende al pensamiento que piensa, pensamiento que comprende al pensamiento en su acción de pensar, pensamiento que comprende a la historia del pensamiento en su experiencia de sí mismo. Esa es la filosofía. La filosofía, dice Hegel, Hegel al inicio de la lógica, dice, mire, todas las ciencias se refieren a un algo exterior a ellas. Todas las ciencias se refieren a un algo fuera de sí. Y la filosofía también tiene la capacidad de referirse a algo fuera de sí. Por ejemplo, decimos filosofía de la biología, filosofía del derecho, filosofía política, filosofía de la ciencia, ¿no es cierto? Y ahí la filosofía parece estarse refiriendo a algo exterior a sí. Pero, dice Hegel, hay un punto en que la filosofía es auténticamente ella misma. ¿Cuál es ese? El momento en que la filosofía toma como objeto el pensamiento. El momento en que el pensamiento ya no piensa respecto a otra cosa, sino el momento en que el pensamiento piensa sobre sí mismo. El momento en que el pensamiento se toma a sí mismo como objeto de reflexión. Pensamiento del pensamiento. Ahí, dice Hegel, y por eso piensa que la lógica es la cumbre de la filosofía, ahí la filosofía no comparte eso con nadie. La filosofía es la única que se interesa en el pensamiento en tanto que pensamiento. Y la historia de la filosofía es justamente el despliegue del pensamiento hasta alcanzar su conciencia de sí. Eso es la filosofía para Hegel. Por eso tomé este ejemplo, porque ya me permite decirles algo global de Hegel. La filosofía de Hegel es, en su esencia, pensamiento del pensamiento pensante, pensamiento del pensamiento que se piensa, pensamiento del pensamiento en su acción, autocomprensión del pensamiento, reflexión del pensamiento sobre sí mismo, el acto por el cual el pensamiento se toma a sí mismo como objeto y se autocomprende. El pensamiento vuelve sobre sí para comprenderse, para comprender su propia historia, para comprender su propia formación, para comprender su propio despliegue. La historia de la filosofía para Hegel es la filosofía misma. La historia de la filosofía no es la historia de algo exterior a la historia, es la historia de la filosofía conociéndose, es la historia de la filosofía en sí misma. Esto es muy importante. Vean, Hegel no dice, atención, Hegel no dice que hay la filosofía y luego esta tiene una historia. Hegel no dice que la filosofía es y luego sufre una serie de accidentes históricos. Hegel no dice que la filosofía es por sí misma y luego sufre accidentes a lo largo de su devenir. Hegel lo que dice es algo mucho más fuerte. Hegel lo que dice es, la filosofía se ha ido constituyendo a sí misma en la historia. Es su propia historia. No tiene otro sentido que el que su propio despliegue le ha dado. La filosofía es su propio devenir. Es una sustancia única
que sin embargo ha tenido que pasar, como la flor, por muchos momentos diferentes para poder llegar a autocomprenderse. ¿Sí? La filosofía es justamente pensamiento del pensamiento. Eso no me voy a cansar de repetirlo, porque eso es Hegel. Es pensamiento del pensamiento, convicción completa en la fuerza del pensamiento, seguridad de que el pensamiento es lo único libre, porque se puede tomar a sí mismo como objeto para comprenderse. El pensamiento es lo más libre porque es aquello que puede volver sobre sí para autocomprenderse, sin salir de sí. La experiencia del pensamiento existe porque las escuelas de filosofía son divergentes entre sí, pero todas ellas pertenecen a un movimiento único, al movimiento por el cual la razón, el pensamiento convertido en razón, se ha hecho autoconsciente. Y eso es Hegel. Hegel lo que le aporta a la filosofía es la autoconciencia de su propia experiencia. Cada momento filosófico es un momento verdadero, pero solo parcial. Lo mismo que el capullo. Por eso es que la metáfora me sirve, la analogía me sirve ahorita. Cada momento es como un capullo. Es un momento del proceso, pero solo un momento. Por eso es que Hegel dice, tiene razón, pero no toda la razón. Lo verdadero es el todo. Eso es lo que estamos viendo en este inicio. Lo verdadero es el todo en su despliegue. La filosofía es cada uno de sus momentos y la totalidad. Déjenme darles un ejemplo que les hará un poco sonreír, pero que es cierto. Cuando se fundó la carrera de filosofía en la UAM, ahí donde están ustedes, estaba de moda la filosofía analítica, que consideraba que por fin la filosofía había llegado a ciencia porque descansaba fundamentalmente en la lógica, ¿no? Y entonces se creó la carrera de filosofía. ¿Y saben qué? No pusieron un solo curso de historia, ni uno. Había un montón de cursos de filosofía del lenguaje, había un montón de cursos de argumentación, había un montón de cursos de lógica, pero no había historia de la filosofía. ¿Por qué? Porque consideraban que la filosofía ya había llegado a la ciencia y no necesitaba mirar atrás, porque todo lo que era atrás de eso era el simple error, afortunadamente abandonado. Resultado, hubo que cambiar el plan de estudios. Los primeros filósofos salidos de la UAM no tienen ninguna idea de la historia de la filosofía. ¿Por qué? Porque se consideraba que la filosofía última era la verdad. Y no valía la pena ponerse a leer todo ese cúmulo de errores que la filosofía enseña como su pasado. Hegel va contra eso y dice, todos esos momentos no son errores, son formas parciales del conocer, son parte de la experiencia del pensamiento que se comprende a sí mismo. Hegel hace lo mismo que Aristóteles. El pensamiento es pensamiento del pensamiento, solamente que a diferencia de Aristóteles, él no lo coloca en el móvil, él no lo coloca fuera del mundo, él lo coloca en el mundo, entre los hombres. La filosofía es un acto humano, pero es un acto humano que tiene efectivamente como necesidad el despliegue de su propia experiencia. Y por eso Hegel es absolutamente tolerante con todas las filosofías y absolutamente intolerante con todas ellas, a la vez. Me detengo porque esto es muy importante y ya empiezan a ver por qué Hegel dice, es que un prólogo, no, porque un prólogo los coloca fuera del proceso. Esto que les estoy diciendo no vale si no se demuestra, no vale si no se sigue ese camino. Me detengo para preguntas. ¿Cómo la ven? Hegel les acaba de echar una roca inmensa encima. Pensamiento del pensamiento. Pensamiento que se sabe a sí mismo. Pensamiento que se comprende en su propio despliegue. Y la verdad de la filosofía es exactamente el todo.
Diego, tú querías preguntar o hacer alguna pregunta o intervenir. Es el Profesor, momento de intervenir, ¿eh? Para Hegel sería plausible o algún comentario de Hegel que podría abordar es sobre el positivismo, sobre sus 3 estadios de la razón, que dice que está la religión, ¿no? Luego pasa la filosofía y luego culmina la ciencia. Sería en este caso una contracrítica de eso, o sea, decir que es absurdo pensar que se ha suprimido la filosofía para darle el paso a la ciencia, o habría otro contraargumento acerca de eso. No estoy seguro de haberte comprendido bien, Diego. Al final de la fenomenología, Hegel dice que hay 3 maneras de acercarse al mundo importantes, que son justamente el arte, la religión y la filosofía. Hegel no niega que hay muchas formas de acercarse al mundo, solamente que dice que la filosofía es la aproximación pensante al mundo, racional del mundo. Hegel dice que la filosofía y la religión tienen el mismo contenido, conocer la totalidad, pero la religión descansa en la fe, la religión descansa en la convicción, la filosofía descansa en la razón. Hegel no está en desacuerdo en que los religiosos crean encontrar a Dios en la totalidad, pero les dice, no hagan pasar eso por filosofía ni por conocimiento. La filosofía tiene que conocer el despliegue de lo absoluto racionalmente, ¿sí? Eso dice al final de la fenomenología. Luego, el pasaje a ciencia, es que Hegel dice que la filosofía es ciencia. La filosofía no está al lado de la ciencia. La filosofía es también conocimiento real. Cuando comprendemos al pensamiento en su acción de pensamiento, comprendemos realmente. A ver, déjame tomar otra vez el ejemplo de la historia de la filosofía. Si yo puedo mostrar que en la historia de la filosofía hay una línea de necesidad por la cual desde la filosofía platónica se pasa a Aristóteles y de Aristóteles se pasa a la Edad Media y de la Edad Media tenemos que transitar a la modernidad y Descartes es indispensable, pero no era suficiente porque tenía que aparecer Spinoza y Spinoza resultaba que tampoco era suficiente porque era necesario que llegara Kant y Kant no era suficiente porque tenía que llegar Hegel. Si nosotros podemos mostrar que esa línea tiene una necesidad interior, pues esa necesidad es conocimiento. Si nosotros podemos mostrar que la historia de la humanidad no es una serie de momentos separados uno del otro y que solo Dios sabe por qué pasaron, sino que tiene un sentido, es decir, que la humanidad ha tenido que progresar gradualmente y tiene por eso una historia, si podemos mostrar la necesidad intrínseca de ese despliegue, eso es conocimiento. Justamente descansa en la necesidad. Eso es demostrar, ¿no es cierto? Hegel no diría que está por un lado la ciencia y por otro lado la filosofía. La filosofía, cuando comprende al pensamiento en su despliegue, cuando lo comprende realmente, está conociendo. No es una aproximación. Otra vez, por eso empecé la clase de hoy diciendo, es que tienen que ser optimistas con Hegel. Hegel dice, claro que conocemos. Aquí es donde todas las filosofías conspiran, ¿no? Viene Schopenhauer y te dice que no es cierto. Viene Nietzsche y te dice que mucho menos. Ya de hecho Kant te dijo que no conoces. O sea, las filosofías, muchas filosofías, conspiran contra eso. Hegel va en contra de eso. ¿Sí? Bueno, lo que quería plasmar era, por ejemplo, Auguste Comte, que es un positivista, pues como de cierta manera no va a negar el papel de la filosofía, ¿no? Él va a crear un sistema de pensamiento más específico, más exacto, como una ciencia, y ahí es donde veo a Hegel, ¿no? O sea, esa parte de la conciencia positivista, se podría decir que es una evolución o está regresando a sí mismo. Es un momento, diría Hegel, ¿no? El positivismo es un momento de la verdad. Es necesario efectivamente colocarse en esa perspectiva para alcanzar la verdad. Pero si Comte propone que esa es la verdad absoluta, Hegel le va a decir que no. ¿Sí? Hegel le va a decir, bienvenido, porque tu punto de vista es importante. Pero si pretendes que tu punto de vista es la verdad, te digo que no. ¿Sí? Esa es la posición de Hegel. A ver, vamos a ver. Está, creo que levantó primero René la mano, luego
Netzai y luego Marcos. René. Sí, profesor. Yo solamente quería hacer un comentario y hago un comentario sobre mí mismo. Y digo esto porque considero que ser ignorante implica ser humano en potencia. Digo esto porque hace unos años atrás yo era más ignorante que ahora. De modo que yo miraba la lluvia caer y simplemente intuía de manera inmediata que eso era un hecho más de la naturaleza. Y me quedaba ahí nada más, llueve porque tiene que llover. Es natural que llueva, es normal, está nublado, llueve. Así llegué a pensar muchas veces. Era más ignorante. Sin embargo, pues aquí sí quiero incluir lo que es la razón o la facultad que tiene el ser humano como ser pensante, ya que a través de lo que la razón aprende, es decir, aquello que toma de la realidad, no se queda en la mera pasividad, sino que examina lo aprendido para justificar los hechos que suceden en la naturaleza. Ahora ya lo veo así, pero reitero, hace unos años atrás, pues yo no tenía, digamos, esta manera de expresarme, por ejemplo. Ese es mi comentario, gracias. Y esperemos que no se detenga. Marcos. Sí, profesor, otra vez. Bueno, en este caso ya con Hegel, tengo algunas consideraciones en torno a lo planteado. Sobre la totalidad, es curioso que para Hegel, por ejemplo, las ciencias, en este caso la física inclusive, o la anatomía y demás ciencias, toman a su objeto de forma abstracta. Y más bien, al nosotros tomar como filósofos a la totalidad en sus relaciones intrínsecas, es lo concreto. Y eso es lo interesante que se ve en Hegel, porque realmente lo que vive en la realidad, lo concreto, está intrínsecamente ligado, relacionado con la totalidad. No hay nada que exista, que vive, que esté suelto de la misma totalidad. Eso, por ejemplo, es interesante y también, por supuesto, tiene que ver con la crítica que hace a estas ciencias que aparentemente tienen su objeto bien distinguido, como la anatomía, terminan siendo finalmente ciencias que tienen su objeto abstracto, ¿no? Todavía no relacionado intrínsecamente. La otra consideración también que hago es sobre la concepción que tiene Hegel de Dios. Considero que más que naturaleza, porque eso quizás linda más con Spinoza, Hegel veo que más bien equivaldría a Dios con la historia, a esa unidad de espíritu y naturaleza. No sé qué tan cierto sea eso, o hasta qué punto se ajuste a lo que Hegel quiera decir, pero pienso que por ahí va más la concepción que tiene Hegel de Dios, con la historia de esa unidad creadora de la totalidad que es la historia, ¿no? Es la unidad del espíritu y la naturaleza. Sí, tienes razón, es más exacto así, tienes razón. Claro, y bueno, en este caso también, esta idea de Hegel sobre la historia de la filosofía lo concibe como el desarrollo de la verdad. Y eso es muy, por supuesto, novedoso, porque al parecer Hegel está en cada parte de algunos párrafos tirando palo hacia Kant, ¿no? Porque finalmente, inclusive la verdad no va a ser el producto de la razón, así sea trascendental, así sea, por ejemplo, clara y evidente en el caso de Descartes, sino más bien es como la verdad se apodera en cada momento de su historia, ¿no? O sea, esta idea de subsunción de lo negado, pareciera que la verdad es como si cada momento de la historia se vendría apoderando de muchas más, de la propia historia, y eso le da contenido. Ahora, me parece esa idea, por ejemplo, interesante que tiene Hegel de la concepción de las diferentes filosofías, que de alguna forma va dando luces también a su concepción que tiene de verdad, porque finalmente, pues, Hegel no va a ser, digamos, un filósofo del agnosticismo, sin embargo, también va a señalar claramente
que hay cierta tragedia en ese camino de conseguir la verdad, ¿no? O sea, si bien es cierto, en Hegel hay mucho optimismo, pero ese optimismo no es un optimismo sin más, ¿no? O sea, la verdad está ahí y tranquilamente la podemos coger, ¿no? Y bueno, ya apoderarnos de ella, entre comillas, a este término de apoderarnos, porque igual la va a criticar en la introducción, ¿no? De la fenomenología, pero ese apoderarse de la verdad va a ser muy complejo, o sea, no es una cosa sencilla, y bueno, lanzar a los filósofos a apoderarse de la verdad, muchos de ellos se han estrellado contra eso y han terminado siendo escépticos, agnósticos, nihilistas, ¿no? En el caso de Nietzsche. Y por último, eso sí es una pregunta directa, maestro, es lo siguiente. Finalmente, Hegel no es un dualista, estoy entendiendo su posición, parecería más un monista, es decir, hay este mundo, Dios está en este mundo, Dios está en la historia de nuestro mundo, y eso lo llevaría a ser, o lo dejaría de, o nos permitiría a nosotros decir que Hegel no es un idealista. Finalmente, pues, tiene que ver también esa pregunta con la relación y con la crítica que Marx le hace a Hegel. Si Hegel es un monista, no tiene nada que voltearse en Hegel, o sea, lo que es monista, o sea, si no hay un dualismo en Hegel, no hay nada que esté, digamos, volteado, ¿no? O sea, Hegel estaría en este mundo propiamente, o sea, la crítica que él hace Marx no tendría ciertamente tendría ciertas, entre comillas, flaquezas, ¿no? Pero la pregunta es si es que Hegel no es un dualista, o sea, es más un monista, digamos que hay este mundo y en este mundo se desarrolla su concepto en el pensamiento del hombre, y eso por supuesto es lo que hay, ¿no? Bueno, esa era mi duda más concreta, maestro. A ver, tu intervención tiene muchas aristas, voy a tomar solo una parte del final. Yo creo que los términos de dualismo y monismo no convienen en Hegel. Hegel comprende, Hegel llama absoluto justamente esa totalidad, ¿no? Cuando uno dice la palabra absoluto, los alumnos suelen, sobre todo los alumnos que les gusta la filosofía analítica, suelen salir corriendo porque no les gustan conceptos de esa magnitud, ¿no? Pero Hegel lo utiliza alegremente. Lo absoluto no es otra cosa que la unidad de todo lo pensado, de todo lo actuado, de todo lo sensible. Eso es lo absoluto. Lo absoluto es lo que no tiene otra cosa fuera de sí, ¿no? Y entonces, Hegel no diría que eso es monismo, porque en ese absoluto hay la diferencia, hay la separación interior. O sea, Hegel aceptaría, y creo que eso fue parte del inicio de la clase, Hegel aceptaría que entre el ser y el pensamiento hay dos órdenes de cosas, son dos géneros de cosas. Claro que hay dos géneros, pero eso no quiere decir que no se unifiquen. Se unifican a través del trabajo, a través del esfuerzo, y pertenecen a un único movimiento. Eso es lo absoluto. Lo absoluto es, siguiendo un poco el ejemplo que tú dices, lo que tú utilizaste, lo absoluto es la unidad de la naturaleza, del espíritu y del pensamiento. Todo ello metido en un movimiento único. Ese es el absoluto. Entonces, Hegel no diría, yo creo que las palabras dualismo y monismo no describen a Hegel porque suponen o bien que es la separación o bien la unidad. Y Hegel dice que es la separación y la unidad juntos. Entonces, esto lo vamos a explicar después con más detalle, pero por ahora lo que queda claro es que creo que esos términos no reflejan bien lo que Hegel quiere. Por otro lado, y ahí sí coincido contigo, Hegel, por supuesto que sabe que hay un mundo natural y material. Lo único que afirma es que ese mundo no es la verdad acabada, sino que ese mundo es parte de un movimiento global en el que el pensamiento y la acción humana lo han subsumido, lo han involucrado y ya no tiene una existencia independiente. Por eso es que, como tú dices, la idea de Marx de voltear a Hegel de cabeza es que eso no tiene ni sentido, porque Hegel le diría, yo nunca he negado la materialidad del mundo, ¿no? Yo nunca he negado que haya un mundo material. Lo único que afirmo es que ese mundo no es independiente al pensamiento y a la acción humana, ¿no? Entonces, esa idea
que vimos en la clase anterior de Marx, tienes razón, no vale para Hegel, porque Hegel diría, pero es que yo nunca he negado esa materialidad a la que usted se refiere, ¿no? Lo único que he dicho es que esa materialidad no existe por sí misma, solo existe al interior del movimiento espiritual que incluye al pensamiento. ¿Sí? Había otra mano, me parece que de Héctor Miguel, ¿es así? No, bueno, mía, Sí, profesor. justamente. Bueno, también. Ya la había alzado. Nada, una pregunta. A ver, ven. Era una pregunta acerca de, digamos, Hegel, cómo toma la filosofía en el prólogo y acerca de también otras formas de llegar como a la verdad, ¿no? En este caso, Hegel no criticaría la vía de la religiosidad, ¿no? Digamos, de un contacto divino, porque si yo entendí bien, hay una parte en la que dice que quien busca solamente edificación, quien quiera ver envuelto en lo nebuloso la multiplicidad terrenal de su existencia y del pensamiento, y anhele lo indeterminado, pues que vea dónde encuentre eso, ¿no? Entonces, digamos que también Hegel abre una apertura, en este caso, ante otras formas de ver como la verdad, o digamos, hay una jerarquía entre filosofía, religión, eso como que me queda cierta duda, ¿no? Acerca de ello. Sí, bueno, obviamente hay una jerarquía, ¿no? Hegel acepta que la relación del ser humano con el mundo tiene muchos grados, tiene muchas aristas, tiene muchos aspectos, ¿no es cierto? Pero exige que la relación filosófica con el mundo sea de absoluta racionalidad. El filósofo va al mundo, según Hegel, para comprenderlo, para hacer ciencia, es decir, para hacer inteligible todo lo que está en este mundo. El religioso, sin duda alguna, tiene una relación también con el mundo y con la totalidad. Lo que Hegel dice es, pero no lo confundamos con la filosofía. Tiene su ámbito, pero no hagamos pasar eso por filosofía. La filosofía tiene que ser comprensión racional del mundo, comprensión sistemática del mundo. Y si no es eso, entonces no es filosofía. Por eso es que Hegel se va a impacientar muy rápidamente con las filosofías que quieren la intuición, la imaginación, la sensibilidad. Hegel dice que no, todo eso existe, pero la filosofía tiene un horizonte que es propio, que es el horizonte del conocimiento, el horizonte de la razón sistemática. Por eso empecé hablando de optimismo hoy, ¿sí? Hegel piensa que no hay nada en este mundo que nos evada, que no hay nada en este mundo tan misterioso como para que no lo alcancemos. Todo es cuestión de esfuerzo y de tiempo, y Hegel se propone mostrar que esa es la verdad absoluta, esa es la verdad verdadera. ¿Sí? Ahora, déjenme insistir en eso. Ustedes no han enfrentado una filosofía así. No la han enfrentado. O sea, hasta ahora no han visto ningún sistema que tenga justamente esta pretensión, ¿no? La verdad es racional y no hay otra cosa en el mundo que esa acción racional. Para que vean la fuerza del pensamiento hegeliano. ¿Algún comentario adicional? Pues entonces se puede también concebir aquí la filosofía como una especie de liberación del espíritu, ¿no? O sea, algo siempre es interesante en Hegel es la importancia o peso que le da a la historia, digo, este tránsito, este desarrollo que tiene el espíritu, o sea, lo que es la desenajenación y cómo se ha venido presentando. Pues de hecho Hegel, creo que no en vano Hegel empieza en las lecciones sobre la filosofía de la historia universal también, que el desarrollo del espíritu empieza en Oriente para terminar en lo que es Occidente, específicamente en Alemania, donde se sintetiza todo el amplio conocimiento que se ha desarrollado a lo largo de la historia, en este momento que se está viviendo en Prusia para aquel momento. Algo que también rescataba, ¿no? La importancia que se vive desde los griegos, en una especie de que el espíritu comienza a tomar una especie de reconocimiento, unidad de sí para desconocerse en todo lo que hay ese tránsito después del Imperio Romano hasta la Revolución Francesa, para nuevamente volverse a reconocer, digo, todo ese tránsito que ha habido hacia la liberación y por tanto todas las formas de pensamiento que ha habido a lo largo de la historia, desde el pensamiento escolástico, el pensamiento de los griegos, el pensamiento ilustrado, han sido formas de verdad que ha ido desarrollando el espíritu hacia su liberación, ¿no? Hasta autoconocerse a sí mismo, reflexionándose, autoconocerse a sí mismo.
este momento de la desenajenación que culmina justamente en este momento que está viviendo Hegel a inicios del siglo XIX. Bueno, en general tienes razón, no me voy a detener porque eso es contar toda la filosofía de Hegel y no es el momento. En general coincido bastante con lo que dices, con sus asegúnes, pero eso ya lo iremos viendo gradualmente. ¿Alguna cuestión más? Déjenme cerrar la clase de hoy leyendo justamente una parte de este segmento que ahora debe ser mucho más inteligible. Yo les decía que la tarea de la clase es que ustedes puedan comprender el texto de Hegel, que el texto de Hegel devenga comprensible, porque no lo es de suyo, ¿no? Ahora, esto que voy a leer debe tener un sentido más claro. Dice Hegel al final de la página 8. En efecto, la cosa no se reduce a su fin, sino que se halla en su desarrollo. Ni el resultado es del todo real, sino que lo es en unión con su devenir. Lo verdaderamente real no es lo que se muestra, sino es lo que se muestra con su devenir. El devenir y el resultado juntos. La cosa es no el devenir puro ni el resultado puro, sino la unidad de la cosa que deviene, el devenir y su resultado. El fin para sí es lo universal carente de vida. Si nosotros nos conformamos con el fin, eso es lo universal carente de vida. Del mismo modo que la tendencia es el simple impulso privado todavía de su realidad. Una tendencia que no se actualiza no es todavía realidad, es una mera tendencia. Y el resultado escueto, simplemente el cadáver que la tendencia deja tras de sí. Lo verdadero no es el fin, lo verdadero no es la conclusión, lo verdadero no es el devenir por sí mismo, lo verdadero es la cosa que es y ha devenido. La unidad de la cosa que es, que tiene existencia, y la comprensión de su devenir. Eso es lo que hay que perseguir. Les conté la historia de la Facultad de Filosofía para que vean hasta qué punto la filosofía también puede creer que el último momento es lo verdadero y que lo demás es simplemente un montón de errores que afortunadamente ya abandonamos. Hegel no ve las cosas así. Hegel no cree que la filosofía es una suma de errores finalmente olvidados. La filosofía es una experiencia del pensamiento. Es una serie, es un despliegue de sí mismo. Es un despliegue del pensamiento hasta alcanzar la forma actual de razón. Y por eso todos sus momentos son necesarios, pero también el final es necesario. La realidad, la verdadera realidad, no es lo que se aparece, sino lo que aparece con su devenir. Entonces se hace real, se hace verdadera realidad. Puesto que lo que existe es inmediato y el devenir es pensamiento, el final de la historia es la unidad de lo que existe y la reflexión que hace comprender las razones por las que existe. Ahora ya estoy hablando más de filosófico, ¿sí? Lo que es tiene razón de ser, pero esa razón de ser no lo muestra de inmediato. Esa razón de ser tiene que ser reconstruida por el pensamiento, tiene que encontrar su fundamento. Todo lo que existe está, pero está solamente como inmediatez. La tarea del pensamiento es reconstruir el camino por el cual eso que se muestra ha llegado a ser lo que es. ¿Sí empieza a ser un poco más claro? ¿Ya empiezan a ver un poco a Hegel tal cual? Bueno, tenemos, la clase debe terminar, pero tenemos unos minutos para preguntas si lo desean. Son las 2:15, son las 2:04. A ver un par de preguntas si las tienen o comentarios o... Yo tengo una pregunta, doctor.
A ver, Eric. A mí me dio la impresión un poco con la participación de uno de mis compañeros a propósito de la concepción que Hegel tiene de Dios, que se realizaba una suerte de inversión. Él, conceptual, él dice que la noción de Dios no puede comprenderse solo como naturaleza, sino más bien como historia. ¿No es cierto? Yo tendría el problema con eso, doctor, de que a mí me parece que la noción de historia, a diferencia de la de sustancia en Hegel, no recoge, pues, el momento de inteligibilidad, ¿no es cierto?, que la lógica de Hegel quiere dar cuenta a propósito de esto. Es decir, la verdad no solo se comprende como sustancia, sino igualmente como sujeto, ¿no es cierto? Como la manera en que el pensamiento, pues, determina la naturaleza. Porque la historia no solo son las formas fenoménicas en las que emerge la realidad efectiva, ¿no es cierto? Estas son inteligibles y no se determinan conceptualmente, al igual que la naturaleza. Por eso yo creería más bien, a consideración desde luego de lo que usted piense, que si se ha de asemejar o analogar la concepción que Hegel tiene de lo divino, tendría que ser más bien con la noción de sustancia y no tanto con la de historia. Sí, tienes razón. Me parece que tienes razón. Yo consideraba en el comentario que hizo el compañero anterior, que en cierto modo naturaleza y espíritu, incluyendo en espíritu, por supuesto, el pensamiento, daba esa noción de Dios. Pero sí, tienes razón, efectivamente, el problema de Dios para Hegel es, Hegel curiosamente revive una tradición que prácticamente había desaparecido, que son las pruebas de la existencia de Dios. Y Hegel dice que claro que se puede probar a Dios, pero hay que probarlo, como tú dices en este momento, a través del pensamiento, como sustancia, ¿no? A través de reconstruir la noción de sustancia, ¿no? Sí, tienes razón. Me parece que la intervención del compañero anterior un poco apuntaba a eso, aunque es verdad que hay que hacer, como tú lo haces, un énfasis en la reflexión, ¿no? Sí, en realidad, alcanzar la noción de Dios o de substancia supone un esfuerzo del pensamiento, por eso las pruebas de la existencia de Dios, ¿no? Sí, Hegel cree que se puede probar la existencia de Dios, pero desde el punto de vista, sí, como tú dices, conceptual, ¿no? Sí. ¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta más? Profesor, yo tengo una duda. ¿Qué había dicho que era lo absoluto? Pues lo absoluto es justamente a ver, Hegel entiende por lo absoluto equivalente a la sustancia como aquello que no tiene exterior, aquello que es autosubsistente, aquello a lo que no le falta nada. Imagina, por ejemplo, que pudiéramos pensar toda la acción humana y todo el pensamiento humano. ¿Qué más habría? Pues nada, ¿no? Ese ser que es absolutamente autosubsistente, que no requiere de ninguna otra cosa, que no tiene exterior, que se basta a sí mismo y se da movimiento a sí mismo, eso es lo absoluto. ¿Sí? Okay, Dios es eso también, sí, también, ¿no? Por ejemplo, cuando Spinoza discute sobre Dios, dice, ¿cómo pueden decir que Dios no tiene el mal? Imagínate un Dios que no tuviera el mal. Le faltaría como el 99% del mundo, ¿no? Eso no puede ser Dios, ¿no? Dios debe tenerlo todo, absolutamente todo. No puede carecer de nada, porque si carece de algo, entonces no es Dios. El absoluto es eso. Ahora, cuando la fenomenología termina en el saber absoluto, otra vez, Hegel no quiere decir que ya leyeron la enciclopedia británica, ¿eh? Quiere decir simplemente que ya comprendieron la unidad del pensamiento y del mundo, del ser y de su existencia, del ser pensado y de su existencia material. Entonces habrán alcanzado el saber absoluto, porque es que ya no tienen a dónde más ir. Ahora el problema es desplegar la comprensión de ese saber.
¿Algún comentario más? ¿Cómo nos fue en la clase de hoy? ¿Fue clara? Háganme un favor, revisen sus notas y revisen estas primeras páginas de la fenomenología, porque como siempre, la próxima clase empezaré preguntando qué vimos y qué han comprendido del texto, que ya debe ser un poquito más comprensible. Esa es la apuesta de la clase, que debe ser más comprensible. ¿Sí? ¿Algún comentario adicional? A ver, déjenme terminar con esto. Yo sé que están respirando aires enrarecidos, ¿eh? Yo sé que se les está pidiendo un esfuerzo del pensar, pero eso es exactamente la filosofía. Yo sé que hay cosas que no son claras, que todavía dejan dudas, que eso es lo normal, pero lo importante es el esfuerzo de comprender esto que les está planteando Hegel. ¿Están de acuerdo? Sí, de acuerdo. Bueno, pues entonces, si no hay preguntas ni intervenciones, nos vemos el próximo jueves.